A ver, le metemos Mystify, pues. 1, 2, 3, 4. All veils are misty, streets in blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. Mystify me. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, otro episodio que como ya verán está súper bueno. Y tengo conmigo hoy día a Brian Shannon, amigo mío y psicólogo además. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Buen plan, buen plan. A la gente debe decir qué hacen con estas vainas encima, ¿no? Me sorprendiste con el jamming, ¿eh? Claro. Hemos sacado las del baúl, Claro, baúl baúl. de los 90. Sí, no, y además es la música es buenísima para estar bien, para sentirse saludable. Y bueno, saludable y de salud es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Así Porque es. yo, contigo hemos conversado varias veces de varios temas, desde psicología, temas sociales, políticos, pucha, de todo. Y bueno, y en este programa hemos tenido varios programas en los cuales ha pegado muy bien, han sido, la verdad que bien recibidos, los temas de desarrollo personal. Ujú. Pucha, hemos conversado acá con Karina Macías, hablamos de temas de cuáles son los temas con los que van los pacientes a su consulta, digamos, y más o menos como en los temas generales. Con Gianmarco Guevara hablamos de redes sociales, el impacto en los chicos, ¿no? Pero claro, lo que hablábamos contigo era, hay un problema fuerte hoy día en la sociedad que es el tema de la ansiedad. Que como siempre nunca sabes qué tan fuerte fue hace 50 años, ¿no? Porque finalmente como no había tanto registro, quizá la gente también era ansiosa, pero eso de repente no tanto, ¿no? Pero esta ansiedad estaba vinculada muchas veces a un trauma, o sea, a un trauma, a un hecho traumático en tu vida, ¿no? Y de estas cosas quería comentarte un poco porque yo creo que cada vez es más como fuerte este tema, necesita más ayuda, necesita más opinión la gente, como más consejo, ¿no? De acuerdo. Existe, claro, un tipo de ansiedad que tiene como raíz una experiencia traumática que no se ha resuelto. Entonces, creo que de ansiedad se habla bastante en las redes, pero no se habla tanto del estrés postraumático y la gente quizá le dice trauma a algo que no es o piensa que algo que es trauma no es trauma y hay mucha confusión. Y yo sí creo que vale la pena aclarar que cuando uno se trauma o por qué en un grupo de personas, por ejemplo, a mí te conté que por muchos años trabajé en una clínica en Colorado, en Denver, donde había bases militares de la aviación, del ejército, y me tocó ver muchos casos de trauma de guerra. Y los métodos que utilizaba más tradicionales no me funcionaban con varios pacientes y fue así que entré a esta modalidad que vamos a conversar ahora poco a poco, pero ¿qué ocurre con el trauma? Es cuando tu energía de supervivencia, cuando has estado en una situación en la cual no has podido escapar, no te has podido defender o algo que te superó y tu sistema nervioso tiene como un fusible que escoge romper conexiones porque esa vivencia tiene una carga emotiva tan alta que el sistema se protege y es como un fusible o como un termostato. Entonces, el sistema nervioso tiene un algoritmo o un orden, ¿no? Ante un peligro, la primera opción es, si lo puedo enfrentar, lo enfrento, ¿no? Un zancudo, una abeja, tú te la sacudes porque dices, yo puedo con esto. Claro. Pero si viene un pitbull en un parque, pasas a la segunda opción. Nadie piensa, voy a enfrentarme a este perro, sino me subo a un árbol o salgo corriendo, que es la huida. Pero si ya no puedes huir, viene lo que se llama el congelamiento, que es una respuesta del sistema nervioso para protegerse del sufrimiento, del dolor, y en el congelamiento dejas de registrar tus experiencias como lo haces de manera normal, se fragmenta la experiencia. Vale. Y si ya ni el congelamiento puede, porque ya estás al borde de muerte, colapsa tu sistema. Es lo que se ven en los videos de montaña rusa cuando la gente se desmaya. Es tan repentino y tan grande el susto que muchas personas se desmayan y es una respuesta fisiológica de protección. Entonces, cuando uno ha estado en congelamiento o tenido que colapsar,
es donde puede ocurrir el trauma. No todo el mundo se trauma, algunos tienen un sistema resiliente, otros menos, y cuando llega a ciertos picos o de repente en la circunstancia que te encuentras, ya estás viviendo muchas cosas negativas y encima viene algo más que rebalsa, te puedes traumar. ¿Y qué ocurre? Cuando se rompe tu sistema de conexiones para protegerte, para fragmentar la experiencia y no poderla recordar tan vividamente, de todas maneras el cuerpo se acuerda y se almacena en las funciones más vitales como el sueño, el apetito, el deseo sexual, tu estado de vigilia, tu Fuerte. energía, se esconde por ahí. Ahora, esto, Sí, antes de que sigas, cada dos cosas. La primera es, este, por lo que me dices, tiene sentido que sean los niños o los adolescentes los que tengan más vulnerabilidad, ¿no? Frente a un hecho que los puede traumar. de todas maneras. Porque finalmente un adulto ya se curtió, ¿no? O sea, ya Sí. enfrentó, ya vivió, ya le dolió, ya lo Ujú. agarraron a patadas por acá, ya Tiene superó. más recursos. Claro, ya tiene recursos porque sí, no necesariamente porque se desarrolló saludablemente, pero ya está, ¿no? Ya le pegaron, ya la vida le pegó un poco más, pero un chibolo, claro, entonces por eso es que la infancia, digamos, es el espacio en el cual se generan estos traumas, digamos, Claro. ¿no? Entonces, cuando uno ha vivido una experiencia de esa envergadura que ha removido tanto el sistema nervioso porque te ha puesto una situación de riesgo de vida fisiológica o también de vida social, una humillación muy grande, pública, Claro. te puede traumar, una infidelidad también te puede traumar. Mm. O de repente, eso es lo que pasa a veces con el cyberbullying o cuando le ponen un video a una persona en una situación poco honrosa, Ridícula, por decir claro, así, claro. y te expones a video Mm. viral, puede también generarte una experiencia traumática. Algunas personas lo resuelven con sus propios recursos y eso pasa, pero existe una porción de la población que no lo puede resolver solos y necesitan ayuda. Y ahí es donde entran muchas de las terapias somáticas porque el trauma, si solamente lo tratas hablando, conversando en una terapia, digamos, tradicional, puede tomar mucho tiempo en resolverlo. Sí se Ujú. puede, pero toma mucho tiempo. Una vía más rápida es cuando integras aspectos somáticos porque el trauma se queda en el cuerpo. Entonces uno tiene que acceder a esa memoria traumática, un espacio de seguridad, no solamente del entorno, sino una de seguridad fisiológica, donde tú entrenas a tu cerebro a través del mindfulness a entrar en un estado de relajación y se activa la memoria traumática usando una estimulación bilateral que se ha descubierto que cuando uno, en un estado mindful, o sea, de Ujú. atención plena, Mm. con una respiración consciente, accede al contenido traumático mientras se está experimentando una estimulación bilateral, se activa una red de procesamiento adaptativo que permite revisitar esa memoria, recordar cosas que pensabas que ya no habías vivido y se activan con esta modalidad de terapia, pero te permite acercarte con perspectiva, con Ujú. cierta distancia. Se accede a esta red de procesamiento adaptativo que permite procesar el contenido traumático con cierta distancia, permitiéndote sentir las emociones que no pudiste sentir a plenitud en el momento que estabas viviendo el trauma, porque esa energía de supervivencia que no encuentra una liberación porque no pudiste escapar o no te pudiste salvar, Ujú. se queda atorada en tu sistema. Pucha, qué fuerte. Ahora, ¿Sí? cuando hablas de este espacio alternativo, vamos a llamarlo así, en donde no solamente es hablar, sino es tener algún tipo de terapia de mindfulness, ¿no? O como tú bien lo llamas, de atención plena. ¿A qué te refieres en específico? O sea, ¿cómo es el momento con un paciente que tiene esa experiencia? Porque en el momento de congelamiento o cuando tu sistema colapsa, desconectas mente con Mm. cuerpo, o sea, porque el sufrimiento viene con la conciencia. Mm. Cuando se fragmenta la conciencia, uno tiene que desconectarse con el cuerpo, es decir, Mm. dejar de recibir señales. Claro. Por ejemplo, antes de la muerte se ha visto en algunos estudios que existe una alta liberación de endorfinas para protegerte del dolor. Entonces, existen estudios que han encontrado que en momentos de mucho sufrimiento, el cuerpo libera una cantidad o un volumen muy alto de endorfinas para protegerte del dolor y no sentir. Entonces, en la experiencia traumática se rompe un poco la conexión mente-cuerpo. Mm. Entonces, para poder sanar el trauma, uno tiene que restablecer esa conexión mente-cuerpo y el mindfulness ayuda a que uno experimente de manera consciente funciones fisiológicas que pasan desapercibidas y luego uno pasa a emociones y a experiencias y es así que poco a poco se restablecen esas conexiones y permiten que esa energía que estaba como que atorada o atracada se libere
y en un espacio seguro con un profesional que sabe cómo Claro. regularte si es que vuelves a tener o puedes tener un flashback o te puede venir un ataque de pánico que puede pasar, Ujú. pero eso se trabaja con profesionales con experiencia. Mira, yo en esa semana, sabiendo que íbamos a conversar de este tema, vi una película de los años 90 con Sigourney Weaver y Holly Hunter que se llama Copycat. Ujú. Una película conocida Sí, sí de me acuerdo. una De psicóloga un criminalística. asesino en serie, Uf, claro. peliculón. Y si ya sabes la trama, para los que no la conocen, es una especialista psicóloga en Forense. criminales, forense, en temas criminales de serial killers, digamos, era una investigadora, la mejor en asesinos seriales, y una investigadora de la policía, ¿no? Que era súper capa, muy aguda, ¿no? Pero la historia empieza con esta mujer teniendo un súper trauma, ¿no? Porque estaba dando una conferencia frente a 200 personas, súper exitosa ella con su libro, publicándolo, firmándolo, y un asesino serial la agarra en el baño saliendo de la conferencia, casi la mata, mata a un policía y es un evento absolutamente traumático, tanto así, por eso entraba por aquí, porque luego de eso ella ya no puede salir de su departamento. Le vino agorafobia como estrés postraumático, sí. Sí. Y abría la puerta y veía el pasadizo cómo se movía de esta manera, además de los ataques de pánico normales, o sea que cuando empezaba a tener una sensación muy fuerte. Entonces acá a lo que voy con esto es primero que confirmo, entre comillas, con la película lo que tú dices, que es estos traumas terminan somatizándose, Ajá. terminan teniendo una secuela en varios aspectos de tu vida. Y lo segundo es ataques de pánico, tú lo has mencionado, o Sí, sea, has mencionado que hay dos tipos de ansiedades, o de, ¿no? Una que viene con un trauma, otra que no, ¿cómo, sí. cómo es eso un poco? O sea, lo que pasa que cuando uno ha tenido estrés postraumático, el sistema nervioso está más vulnerable. Mm, ¿Por qué? Porque tus parámetros de riesgo cambian. ujú, Lo que antes tú considerabas, bueno, hasta acá es riesgoso, se han movido esos parámetros y estás mucho, mucho más alerta, hipervigilante a cualquier señal de cualquier cosa que siquiera pudiera acercarse a eso. ¿Por qué? Porque cuando uno experimenta cosas muy, muy extremas, por ejemplo, que te estafe un familiar o que te estafe tu padre, hay personas que han sido estafadas por su padre, o personas que han sufrido una infidelidad muy larga con doble vida y que no se esperaban, mm, o situaciones de secuestro, es decir, tú sales un día de tu casa y acabas secuestrado y pensando que te vas a morir y ujú, te rastrean un arma en la sien todos los días, tu visión de la realidad nunca va a ser la misma. claro, Tú puedes sanar el trauma, pero ya te ocurrió algo que pensabas que solo salía en los periódicos o en las noticias y te pasó a ti. mm, Entonces ya cuando sales a la calle, la vida nunca es igual. Estás mucho más vigilante, pero la idea es que no tengas tanta vigilancia que afecte tu funcionalidad, que no lo hagas con ansiedad. La ansiedad es un miedo que está un miedo que uno experimenta en la ausencia de un estímulo amenazante. Es decir, uno se ha quedado anticipando la posibilidad de un evento ujú, riesgoso y uno se activa fisiológicamente como si estuviera al frente de esa amenaza. mm, Ese es el miedo, o sea, la ansiedad normal o el miedo normal es cuando estás en la presencia de una amenaza y obviamente que vamos a sentir miedo, adrenalina y todo. Pero si ya eso permanece de manera recurrente y persistente en la mm. ausencia de estímulos, es lo que se conoce como un trastorno de la ansiedad porque tu sistema ya no está Está funcionando como fue funcionando bien. diseñado. El COVID trajo mucho de eso, Ujú. muchísimo de eso, mucha gente, no, hasta yo mismo un poco, ¿ah? O sea, amigos míos y personas cercanas más, pero temas de ansiedad, ataques de pánico, Ujú. o sea, porque yo recuerdo que la sensación de no salir de tu casa, el tema económico, el tema laboral, qué le va a pasar a tus hijos, a tu familia, a tu papá en otra casa, o sea, habían mil variables para que tengas miedos, pero durante un largo tiempo, o sea, no O era sea, pues una semana, un día, eran meses. pensábamos pues o sea, que el virus podía saltar de la vereda a tu nariz, Claro, ¿entiendes? Entonces imagínate, o que alguien pasaba y tosía y te contagiaba. Si las claro, opciones eran o, o me muero claro. o me entuban y salgo con una deuda de 100.000, 150.000 soles. O sea, Sí, ninguna alternativa era, sí, claro. ¿no? Entonces se acabaron las pastillas para dormir en las farmacias. Era difícil conseguir ansiolíticos. Sí, sí, A sí. veces se acababa el alcohol en las bodegas. Claro, La gente se estaba automedicando. ¿Por qué? claro. Porque todos estábamos con esta experiencia de amenaza constante, continua y Mm. sin saber qué iba a pasar. Ahora,
Tú mencionaste este tema de la memoria del cuerpo, que me parece muy interesante. Ujú. ¿Eh? Y efectivamente, pues uno diría, ok, tengo un trastorno de ansiedad por un estrés postraumático o no. Al final, ¿cómo terminas reconciliándote con ese tema con tu cuerpo, digamos? Porque, o sea, ¿se puede curar la ansiedad o solamente se mitiga, solamente se trata? Sí se puede curar, pero la Mm, disciplina que se requiere, no todo el mundo está dispuesto a hacer. Es como bajar de peso, es ujú, como estar fit. ujú, Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no todos estamos dispuestos ujú, a meterle esa energía y dedicación. Con la salud mental es lo mismo. Tu sistema nervioso sí necesita repetición y predictibilidad para sanarse. Tu cerebro es como si tú estás bajo amenaza, tú no te pones a hacer carreteras si es que vas a entrar a... o no vas a hacer planes de desarrollo en un país que tiene enemigos y amenazas. Es mm, decir, tú haces obras de infraestructura en momentos de paz, ¿no? claro. Entonces tu cerebro se sana, se desintoxica, sana las conexiones cuando siente que ya no hay amenazas y es momento seguro de dedicar esas energías para sanarse. Que es lo contrario de lo que a veces la gente piensa, ¿no? Voy al psicólogo solo cuando estoy mal o cuando estoy en crisis, ¿no? Entonces, y después cuando estoy bien o me siento bien, ya para qué, ¿no? Sí, y bueno, una de las cosas que mencionaste con los temas que has tocado con los otros invitados que han venido, que vi esos episodios y me Ujú, parecieron súper buenos, y es que hoy en día también eh, no tenemos momentos, o sea, la vida urbana, pues estamos asegurados con comida, transporte, no estamos expuestos a los elementos, entonces no tenemos que prestar tanta atención a los sentidos y al entorno como si viviéramos en la selva donde tienes que mirar dónde pisas. Entonces te obliga a conectar con el presente. mm, Entonces la vida urbana hoy en día hace que puedes estar en tus pensamientos todo el día. Más aún en la calle, a mí me sorprende que yo camino mucho, yo no uso auto casi nada. Y ya creo que voy a usar un silbato de bocina para la gente que camina viendo con el el celular. O celular. sea, de verdad la gente, mucha gente camina viendo el celular. Entonces tu cerebro no tiene ningún momento de pausa Mm. para conectar con el presente. Una segunda derivada de este tema del celular, chiquita pero grave, ¿ah? Se molestan cuando los cuestionas por estar caminando con el celular. Lo cual, si te pones a pensar, sentido común lo llamo yo, o sea, no solamente ya es una falta de reconocimiento que estás tú en falta, ¿no? Porque estás caminando con el celular mirando para abajo, tú estás generando un potencial problema con alguien, te estás chocando con alguien. Pero cuando se fastidian, ya es porque esto es como una adicción, es cuando le sacas manjas, la droga a la persona. Entonces como te miran con cara de, "Oh, ¿qué te pasa, man? Me asustaste". Claro, ¿cómo no te vas a asustar si estás clavado en tu celular, en tu nebulosa? Qué fuerte esa cuestión. ¿Eh? Ya, otro tema interesante es el chat GPT y diagnóstico de ti mismo. Me parece alucinante, ya no puedo conectar con esa gente que está preguntándole a ChatGPT sobre sí. O sea, chicas que te postean historias en Instagram donde te dicen, ChatGPT me alucinó, sabe más de mí que yo misma. Ojalá, no he visto chicos, no nada misógino, digamos, no son chicas hasta ahora las que veo, pero digamos, ¿cómo alucinas eso? O sea, ¿cómo explicas eso? O sea, lo que pasa es que al final un diagnóstico es un análisis de la información que la persona reporta. Si tú lo procesas con un profesional o con una herramienta de inteligencia artificial que coge de criterios de profesionales de todo el mundo, porque al final todavía esa inteligencia artificial no es como, no genera todavía lo que se genera en una investigación. O sea, ChatGPT no es capaz de hacer un estudio, buscar una muestra, escoger el análisis estadístico, los instrumentos de medición. Todavía se apoya en los seres humanos que han diseñado Ujú, experimentos para obtener información que es valiosa para el diagnóstico. ujú, Entonces, en ese sentido, está recogiendo lo que ya hay y que ha sido generado por seres humanos. ujú. Todavía no ha llegado, todavía no conozco, porque sé que ChatGPT sí ha encontrado estrategias. Cuando los hacen probar videojuegos y Sí, sí, le sí. dan las pautas, sí generan de manera creativa atajos o soluciones o Sí. estrategias. Entonces sí es capaz de generar. Todavía en términos de salud mental creo que todavía no ha llegado a ese momento ni a ese nivel, pero en todo caso si eso a una persona lo ayuda a conocerse mejor, no veo problema. Mm. El tema es que no nos engañemos que todavía es un agregado de información que recopila de la web. Una perspectiva muy positiva la tuya. Yo lo que cuestiono es el inmediatismo. Ujú. O sea, finalmente el proceso de conocimiento siempre es mucho más fuerte, más profundo,
cuando es un proceso que también tiene esa contrastación, ese contraste, esa presencialidad, ¿no? Esa especie de me conozco en una experiencia, me conozco conversando con alguien, me conozco en una cita, me conozco en una consulta, no pues poniendo 4 letras en esto, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando, no sé, pues, los que nos escuchan, que han hecho investigación, saben que desde el momento que tú tienes una pregunta, una hipótesis, y hay respuestas y hay estudios que han encontrado evidencias en contra o que no han podido replicar los resultados. Cuando tú sometes un paper a una revista científica, existe un jurado de 3 expertos que te critican y entonces en la comunidad científica es abismalmente, o sea, es un abismo la diferencia de lo que uno publica en redes, que leyó 4 cosas y lo publica porque va con lo que quiere decir, pero no se da nadie de los que... O sea, la gente que difunde contenido no se da el trabajo de ver si hay evidencia en contra. De acuerdo. Entonces, la comunidad científica no publica nada que no haya pasado por un filtro primero, alguien que acompaña tu experimento y segundo, 3 personas que te critican y siempre te mandan a editar. Entonces tú partes de una hipótesis, por ejemplo, no sé, pues la ansiedad afecta la performance en tiros de penales. Ya, tú dices, claro, sí, ¿no? Pero igual tú tienes que encontrar evidencia de tal grado, ¿entiendes? Que, o sea, en los experimentos siempre está la hipótesis nula, que es, no, la ansiedad no afecta Claro. en la performance en tiro de penales Como y vas a premisa. tener que demostrarlo como si tuvieras que demostrar la criminalidad y bajarte la presunción de inocencia. Todos los estudios que tú dices, no, la ansiedad sí afecta la performance, tienes que partir del punto de que no, la ansiedad no, y tienes que encontrar resultados que contradicen esa hipótesis para recién poder hablar. Entonces es completamente diferente al cómo se difunde el contenido en las redes. Sí. Entonces, bueno... Es todo un tema ese, porque entonces ChatGPT no hace eso. ChatGPT Claro. va a recoger y nadie Sí. cuestiona a ChatGPT. De repente algunos usuarios más experimentados lo cuestionan. ¿Estás seguro? ¿Qué evidencia? Búscame evidencia en contra. Claro. Entonces tú puedes generar una conversación con ChatGPT un poco más crítica y de repente encontrar que, oye, hay gente que dice algo diferente o han encontrado que no se replica o que han resultados contradictorios todavía, o la muestra estaba sesgada o los métodos estadísticos que utilizaron no eran los mejores. Claro. Pero ese proceso crítico ya, si solamente te quedas con el primer prompt y el primer resultado, es posible que tengas información sesgada y que pienses que has hablado con un oráculo. Por supuesto, por supuesto. Ahora, tú tienes, la mayoría de pacientes tuyos, calculo, deben ser peruanos, digamos, edades adultos, adolescentes, por lo que entiendo. Si yo te tuviera que preguntar cuáles son los 3 o 4 tipos de traumas que has encontrado, o sea, los traumas o las experiencias dolorosas que han generado luego un desorden de este tipo. Bueno, he visto infelizmente una cantidad elevada de abuso sexual o de violencia doméstica o abuso psicológico, o sea, maltrato, ¿no? Verbal también. Eso he visto bastante. Accidentes, enfermedades, diagnósticos complicados, como por ejemplo un cáncer. De los que después salían, pero Después les han quedaba. salido, pero han quedado. Claro. También he visto por infidelidad, porque a veces la manera como la descubres puede ser traumática. Claro. Bueno, guerra, he visto guerra o gente que ha estado en tiroteos o han sido secuestrados. Pero he visto bastante trauma de guerra cuando trabajaba en Estados Unidos. Y fue así que me metí al tema porque nada me funcionaba. Es más, me tocó, no sé si te acuerdas el tiroteo de Columbine. Sí, por supuesto. En el 99. Por supuesto. Yo viví en Denver y entonces fue en Columbine era en Denver. Y en 2011 hubo alguien que entró a un cine con una metralleta y mató mucha gente. No sé si te acuerdas, era en el cine de Aurora, era el distrito. Y bueno, una chica que había estado en Columbine y que nunca trató su trauma, se le activó a partir de esa noticia donde hubo un tiroteo en un cine que queda cerca de su casa donde ella solía ir. Y con ella empecé a hacer unas técnicas que no me funcionaron y se activó tanto que tuve que llamar a 911 porque estaba desregulada y con mucha ideación suicida. Y yo me sentí un inútil, un incompetente, tenía supervisor y
la chica fue buena conmigo también porque me dio más oportunidades de ayudarla, y a partir de capacitarme en EMDR, que es una modalidad de terapia que se utiliza para el estrés postraumático y que es muy eficaz, que es la que hemos comentado al inicio, me permitió poderla ayudar. ¿EMDR qué significa las siglas? Es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, porque es la estimulación bilateral que se pensaba que era apenas con un movimiento izquierda a derecha de los ojos, pero luego se vio que podía ser auditivo y también táctil. Entonces, pero así se accede a esa red de procesamiento de información adaptativo, que nadie sabe por qué, pero funciona. O sea, funciona la estimulación bilateral. Hay muchos estudios que lo respaldan. Es una modalidad de terapia cubierta por los seguros de salud. Entonces, tiene respaldo. Si no tienes evidencia científica, los seguros no te cubren. Claro. Entonces, es una terapia aceptada, validada. Y integra componentes somáticos, de mindfulness, también emotivos y cognitivos. O sea, es una terapia integrativa. Pucha, está bueno. Tú sabes que ya como para ir terminando la salud mental, bueno, obviamente es un súper tema, muy importante, pero qué fino que es el que uno se deje llevar por sus sesgos o por sus problemas personales, o por los valores que te han clavado cuando estabas chico, y cómo eso afecta la vida de la gente. O sea, ya bajándole un cambio, digamos, al trauma, que obviamente es un evento mucho más particular, especial. Yo a veces de mí mismo, y en las personas con las que uno trabaja, tú te alucinas cómo las personas trasladan sus problemas de salud mental a la chamba, ¿no? Y a la vida, ¿no? Y pucha, es como, yo creo que sí, hoy día, como tú dices, que estamos mucho más empapados del tema, con mucho más tiempo para tratarnos, desarrollarnos y todo, hay más responsabilidad en eso, ¿no? O sea, de cuidarnos y de curarnos un poco más para que no traslademos nuestros problemas, pues, a la gente que nos rodea, ¿no? Yo creo que nos estamos acercando a un tiempo en el que ya estamos teniendo actitud crítica sobre el uso invasivo del celular, porque sí afecta. Afecta las relaciones, las conexiones con las personas, con uno mismo. Ya la gente no tiene espacios en silencio para escuchar sus propios pensamientos o entretenerse en sus propios pensamientos, o conectar con el entorno sin estar estimulado de qué viene después, o qué cosa me va a sorprender y asombrar. Y eso estimula el cerebro en una dirección que lo hace proclive a estados ansiosos. ¿No? Entonces, sí, no, está bueno, o sea, está muy bueno el tema. Nada, tenemos que seguirla. Nada, seguimos con otro tema otro día, y Otro le día. metimos el jamming, que Y más fue una grata sorpresa esto. Más temas. Si la vez pasada me perdí el jamming, puta. Pero está Estuvo bueno. estuvo bueno, ¿no? Está bien, sí, hay que hacer música, hay que estar bien de la salud, de la cabeza. ¿Ah? Muchas gracias, Brian, Gracias ¿no? a ti. Un gran gusto, un gustazo estar acá. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en el siguiente episodio de Lado B. Eso. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. And you can hear it in my accent when you talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm an English alien. I'm an Englishman in New York. Bien. Mierda. Hay una sección que Me ha salió de la costado, puta ¿eh? madre. Sí, ha salido Sí, bien. weón, te echó sudar, weón. Me ha costado, me ha costado. The In Excess es un clásico. Tears Never apart. Tear Us Apart. Buenazo. Don't ask me what you know it's true. Don't have to tell you I love your precious heart. I
I was standing, you were there, two words collided, and they could never tear us apart. Bueno. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, I'd make wine with your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was down